Australia es posiblemente uno de los países que más micronaciones posee en su interior, pero el abuelo de todas estas micronaciones es la famosa Hood River. La historia del Principado de Hood River se remonta al año 1969 y todo comenzó con una disputa con el gobierno australiano por una ley de cuotas de producción de trigo, una ley que afectaba severamente a las 5 familias que poseían las granjas de Hood River. Estas granjas correspondían a un área de 75 kilómetros cuadrados en donde se sembraba y cosechaba dicho trigo. Las familias de la granja se unieron para combatir de alguna manera esta ley, de modo que solo se les ocurrió una brillante idea. Acudieron a una antigua ley británica que les permitiría separarse y declarar la independencia del Estado australiano. La idea fue impulsada por Leonard Castley, uno de los residentes de la granja. Si bien el plan en un principio fue descabellado, al final logró lo impensado. Todo esto ocurrió por una serie de eventos afortunados y desafortunados. Empezando por el gobierno de Australia Occidental, que determinó que no podía hacer nada sin la intervención del gobierno federal. El gobernador general después dijo que era inconstitucional intervenir en la sesión. Esto a su vez fue impulsado por un error cometido por la correspondencia del gobierno con el gobernador general, en donde sin querer una carta fue dirigida a Castley como administrador de la provincia de Hood River. Esto provocó que fuera una especie de reconocimiento vinculante en todas las cortes. Castley aprovechó el momento y se declaró como príncipe de Hood River, para aprovecharse de una ley de la Comunidad de Australia que dice que un monarca no podrá ser enjuiciado, todo esto para evitar conflictos con la corte. Bajo la ley, el gobierno de Australia tuvo 2 años para responder a la declaración de independencia de Hood River, pero todos los difíciles obstáculos legales que tendría que atravesar provocó que Australia no respondiera. De esta manera se le dio el Principado el estatus legal de facto el 21 de abril de 1972. De esta manera comienza la increíble historia de esta micronación, como Leonard Castley siendo príncipe y manteniéndose fiel a la corona británica. Hood River es relativamente grande en comparación a otras micronaciones y en cuanto a población residente en el país son de 60 habitantes, lo que representa una densidad demográfica de 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque se contó con extranjeros nacionalizados, lo cual provocó que la población de este principado llegara a ser de más de 20.000 ciudadanos, esto según el censo de diciembre del 2009. Las lenguas más habladas eran el inglés, francés y el esperanto. Se declaró una moneda propia del estado, la cual era el dólar de Hood River. De igual forma, se emitieron sellos postales que representaban unas grandes ganancias para el principado. El Principado contaba con varios sitios turísticos como esculturas, museos y parques para los turistas y residentes de la micronación. Incluso contaban con una ganadería y agricultura propia. Otro de los beneficios que obtuvo la micronación fue que no recibía cobro de impuestos por parte de Australia, lo cual hacía que el Principado cobrara su propia tarifa del 0,5% en transacciones financieras por compañías extranjeras registradas en el Principado y cuentas personales. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la micronación, ya que estuvo envuelto en una guerra con Australia, aunque esto fue principalmente una estrategia del Principado para evitar multas y sanciones de Australia. Dicha guerra fue disuelta un par de meses después. También en 1976 el Servicio de Correos de Australia rehusó manejar la correspondencia de Hood River, lo que forzó a que el correo fuera redirigido vía Canadá. Sin embargo, tiempo después fue restaurado. El Tribunal Supremo australiano continuó apelando a la supuesta independencia, lo cual le costó varios juicios al príncipe. Al final, el gobierno australiano ganó y en junio del 2017 la Corte Suprema de Australia Occidental ordenó al príncipe Leonard pagar $2.7 millones en impuestos no pagados. Esto afectó duramente al príncipe, que decidió cederle su puesto a su hijo menor, Graeme, terminando con su mandato de 45 años. Pero con el duro golpe y la disminución de los ingresos de la agricultura y la caída en el número de turistas, el Principado emitió un comunicado de prensa para anunciar que cerraría sus fronteras a partir del 31 de enero del 2020. El Principado ya no aceptaría visitantes, dejaría de emitir visas de entrada y salida y suspendería la mayoría de los servicios y oficinas gubernamentales durante la pausa. Una pausa que se agravó por la pandemia mundial, que finalmente terminó disolviendo formalmente el Principado el 3 de agosto del 2020. Por su parte, las tierras de la propiedad del Principado se venderán para resolver la disputa fiscal. Si bien la legitimidad de Hood River como estado legítimo no es tan reconocida a nivel mundial, varias instituciones, museos y profesores determinan que hay una cierta credibilidad y legitimidad en la historia de Hood River y que tal vez se debió apelar a favor de esta. Esta fue la historia de Hood River, una micronación que vivió y murió con una gran historia.